El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas, al pasar las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David? Una vez que tenían hambre, él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Cuando nace un niño, una niña, los familiares, los parientes, los conocidos, encuentran semejanzas en el niño o la niña con su padre y con su madre. Se parecen, esto es igual. Y qué contentos se encuentran los progenitores de un recién nacido cuando los demás reconocen esa semejanza del hijo en alguno de los rasgos con su padre o con su madre. Y algo así es lo que siente San Pablo de sí mismo cuando escribe su carta a los Corintios, la primera carta de la que está tomada la primera lectura de las que hoy nos ofrece la liturgia de la Iglesia, porque él había estado predicando en Corinto, había bautizado en Corinto, se había ido de Corinto, habían venido otros, y dice: habrán podido tener otros maestros que efectivamente habrán enseñado algo útil, pero él siente y expresa su satisfacción de que a lo que es la vida de Cristo es Él el que los ha engendrado. Y encuentra esa semejanza espiritual en los destinatarios de la carta y en él mismo, porque siente esa verdadera paternidad espiritual cuando realmente transmitimos algo. Y tendríamos que vernos nosotros a nosotros mismos en esa doble actitud. ¿En quién encontramos nosotros, de todas las personas con las que hemos tratado, a las que hemos predicado, a las que hemos catequizado, a las que hemos aconsejado, en quiénes encontramos esa semejanza con nosotros para poder sentirnos verdaderamente padres? Y cuando nos miramos a nosotros mismos, ¿qué rasgos espirituales encontramos de los demás que nos han formado a nosotros en esa comunión de vida que es la vida misma de Dios, que se nos transmite por medio de la gracia? Y sin embargo, en la lectura del Evangelio nos encontramos con la crítica que le hacen a Jesús los fariseos por la conducta de sus discípulos. Porque es verdad que Moisés ya había determinado en la ley que el sábado tenía que ser un día de oración, un día dedicado a Dios, y que por eso no se podía hacer trabajos como era el trabajo de estar en el campo de sol a sol, cosechando, cultivando, trillando las espigas para separar el grano de la paja. Y cuando ven los fariseos que yendo en sábado alguno de los discípulos había arrancado alguna espiga y estaba frotándolo con las manos para comerse los granos, decían: ¿por qué hacen tus discípulos lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Quién lo había prohibido, Moisés o ellos?
era realmente el arrancar una espiga, frotarla y comerse el grano, algo que impidiera dedicar el sábado al culto de Dios. Porque no se encontraban los fariseos, padres espirituales en la interpretación de la ley de Moisés para todo el pueblo de Israel, no se encontraban representados en lo que estaban haciendo aquellos. Y sin embargo, Jesús les pone un ejemplo de alguien que veneraban mucho, el rey David, como en algún momento hizo lo que parecía que estaba prohibido, que solamente podían hacer los sacerdotes, comerse los panes que estaban presentados ante Dios, no en el templo, que no había templo todavía, no se había construido, lo construyó Salomón, sino en la tienda, en la carpa de la alianza que iba de un lado para otro en la tierra de Israel. Y cuando llegó David con hambre, el sacerdote le dijo que se comiera aquellos panes. Y dice el Señor de sí mismo que Él es Señor del sábado, que aquellas normas que habían servido para desarrollar o para corromper lo que era la ley de Moisés, convirtiéndolo en otra cosa diferente, ¿quién está por encima de todo eso? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos encontramos en nosotros mismos que lo seguimos haciendo por la tradición de los fariseos inmediatamente anteriores a nosotros? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto es lo que tenemos que hacer y usted no lo está cumpliendo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros recibido de los fariseos inmediatos, siglo XX, del siglo XXI? ¿Y qué es lo que tenemos en nosotros que refleja de verdad la paternidad de Dios, que se nos ha hecho presente, pues a veces pues por la persona más inesperada? Y sin embargo, Dios ha querido servirse de esta persona o de la otra, para darnos un ejemplo que verdaderamente, cuando lo cumplimos, nos hace sentirnos más cerca de Dios y en cumplimiento mayor de nuestra fidelidad a Él. Tendríamos que poner nosotros como un filtro para ver qué es de lo que nos está llegando a nosotros, qué es lo que estamos recibiendo de tal o cual persona, por inesperada que nos parezca, que verdaderamente nos hace vivir más y mejor la vida de Dios, y qué es lo que se nos pretende imponer, que no le encontramos sentido, que no lo tiene, que es una rutina, a lo mejor que pudo ser útil en otro tiempo, y que a nosotros ahora no nos dice nada. Pero que veamos también en qué podemos estar siendo nosotros padre de otros a quienes estemos transmitiendo la vida de Dios, o a quienes le estamos presentando nuestra ocurrencia o nuestra experiencia, algo que es nuestro y tan personal, que no tiene nada que ver con Dios. Pero lo estamos transmitiendo y lo estamos imponiendo. Es que es mejor que usted haga esto, y a usted le habrá dado buen resultado, pero eso realmente nos acerca a Dios o no. Nos estamos dejando llevar de la crítica de los fariseos, de que cómo están haciendo lo que no se puede hacer en sábado. No se podía en el sábado dedicar el sábado a estar segando el día entero y no dedicar ni un momento siquiera a la oración. Pero el arrancar una espiga o dos, frotarla para separar el grano de la paja y comerse los granos y no comerse la paja, pues eso no iba en contra de la ley de Moisés, ni iba en contra de la voluntad de Dios. Que sepamos así nosotros, con la luz del Espíritu Santo, poner ese filtro entre lo que recibimos y también entre lo que damos, entre lo que transmitimos, para que podamos sentir esa paternidad activa o pasiva que siente San Pablo y que la expresa cuando escribe a los fieles de Corinto, tiempo después de que él ya se hubiera ido de Corinto y cuando habían venido otros.
Habrán podido tener maestros, pero padre no han tenido más que otro, no han tenido más que a mí. Y entonces, que sepamos ver cómo Dios ha querido compartir con nosotros su paternidad sobre tantos y tantos de los hijos suyos que se han podido ir acercando a la participación de la vida de Dios por lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros hemos dicho, por el ejemplo que hemos dado. O si miramos a nuestro alrededor, no encontramos a nadie a quien le hayamos dado todavía, desde el día de nuestro bautismo hasta el día de hoy, ningún ejemplo, ninguna palabra que les haya podido servir para sentirse más cerca de Dios, que les haya podido servir para participar de la vida de Dios. Estamos haciendo estéril la paternidad de Dios en nosotros cuando no estamos sirviendo para nadie. O por el contrario, podemos tener esa alegría que sienten los progenitores cuando tienen un niño recién nacido y los parientes y los amigos y los vecinos dicen: uy, ¿cómo se parece a usted? Uy, tiene la nariz como su madre, los ojos. Y entonces, que podamos sentir espiritualmente esa alegría que sienten los padres y las madres cuando han tenido un hijo y les dice que se les parece. Que el Señor nos ayude a aceptar esa participación que Él nos ofrece en la paternidad espiritual y eterna de la transmisión de la vida de Dios. Y aunque no sea nada más que en un fragmento pequeño, en una persona o dos, o unas cuantas más, que así nos sepamos sentir nosotros con esa misma alegría que sentía San Pablo y la expresaba cuando escribía a sus hijos de la iglesia en Corinto. Que así sea.